Hola, mi nombre es Valentín Nostrozaneto y el día de hoy les presentaré mi actividad de lazo de control analógico. Nuestro primer paso fue configurar el gemelo digital de un brazo robótico. El segundo paso fue la modelación matemática del lazo de control analógico para el brazo robótico. Analizando nuestro lazo podemos observar que tenemos nuestro controlador, actuador, sistema y sensor, que al crear las siguientes relaciones e igualaciones lo podemos simplificar a el siguiente lazo de control, en donde realmente es nuestro típico modelo matemático para un motor de corriente continua con relación de transmisión, donde nuestras variables y parámetros son las siguientes. Posteriormente les mostraré la modelación matemática del lazo de control analógico para el brazo robótico. Para ello podemos analizar el siguiente diagrama y observamos que tenemos dos subsistemas, el subsistema eléctrico y el subsistema mecánico. Para ello vamos a establecer cuál es nuestra entrada y nuestra salida. Nuestra salida en este caso es nuestro ángulo y nuestra entrada es el voltaje que le llega al sistema. Por lo tanto, empezaremos a construir nuestras dos ecuaciones de equilibrio. Primero, la ecuación de equilibrio de nuestro subsistema eléctrico y para ello utilizamos las leyes de voltaje de Kirchhoff, creando la siguiente malla para poder obtener la suma de nuestros voltajes y posteriormente esa misma ecuación desarrollarla con nuestra ecuación de nuestros componentes, como lo que es la inductancia, la resistencia y nuestro voltaje de fuerza contra electromotriz. Al desarrollar nuestra ecuación, le aplicamos la transformada de Laplace para que nos quede en términos de S y despejamos nuestra corriente en términos de S para posteriormente sustituirla en nuestra segunda ecuación de equilibrio, la cual es la del subsistema mecánico, que la podemos obtener analizando el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, obtenemos que nuestra par o torque generado con el rotor del motor es igual a la siguiente ecuación de equilibrio. Creamos los mismos pasos que con nuestra primera ecuación, le ponemos la transformada de Laplace para que nos quede en términos de S, sustituimos también nuestra corriente en términos de S en nuestra segunda ecuación de equilibrio, para que de esta manera nos quede en términos de la entrada y de nuestra salida y poder despejarla y obtener nuestra función de transferencia como se observa aquí abajo. Por lo tanto, al despejar y cancelar lo que podamos cancelar, nos obtenemos la siguiente función de transferencia, que sería nuestra salida sobre nuestra entrada, y tomando en cuenta que nuestro momento de inercia de la carga en el motor, es decir, el momento de inercia del brazo robótico, es igual a nuestra masa por nuestra longitud al cuadrado, podemos sustituirlo con los siguientes datos, obteniendo la siguiente función de transferencia para poder comparar nuestra función de transferencia con el gemelo digital del brazo robótico en MATLAB. Posteriormente compararemos nuestra función de transferencia con el gemelo digital del brazo robótico en el programa Simulink, donde la entrada es un escalón unitario y verificamos cómo las gráficas del bloque Scope son prácticamente iguales. La de color azul y la de color amarillo se ven encimadas porque son las mismas. Esto quiere decir que nuestra función de transferencia es correcta. El siguiente paso es la implementación virtual del lazo de controlador analógico para el brazo robótico. Para ello implementamos un sistema de control PD proporcional derivativo utilizando OP-AMPs como componentes claves para realizar operaciones matemáticas sobre señales de control. El objetivo de este controlador es generar una señal de control basada en la diferencia entre una señal de referencia y la posición actual, combinando acciones proporcionales y derivativas para mejorar la respuesta de nuestro brazo robótico. En el diseño de nuestro circuito podemos observar 3 amplificadores inversores que nos ayudan para invertir la señal de error o la señal de salida derivada y aseguran que las señales estén correctamente alineadas o compensadas en fase para mantener la estabilidad del sistema. Observamos un amplificador sumador inversor que en este caso suma la señal proporcional y la señal derivativa. Por último, utilizamos un amplificador derivador inversor que se utiliza para derivar la señal de entrada respecto al tiempo y en términos derivativos introduce una corrección basada en la velocidad de cambio del error, ayudando a reducir el sobreimpulso y mejorar la estabilidad. Nuestros capacitores de 10 y de 1 microfarados con sus resistencias nos permiten filtrar el ruido que podría amplificarse debido a la naturaleza de la derivada y implementan un filtro de alta frecuencia. Ahora observaremos la simulación en donde del lado izquierdo se encuentra nuestro circuito eléctrico con la perilla virtual y del lado derecho nuestro brazo robótico a controlar, pues este sistema está diseñado para controlar la posición angular del brazo robótico, el voltaje, que es la entrada que se genera a la salida del controlador, es una señal que se manda al actuador del brazo, lo que afecta su movimiento en función de la señal.
y que es el ángulo de rotación. Entonces nuestro controlador PD ajustará la posición del brazo basándose en la diferencia entre la posición deseada y la actual, utilizando tanto la magnitud de ese error como la velocidad de cambio del mismo. Como podemos observar, mientras que movemos la perilla, cambiamos la posición de nuestro brazo robótico. Ahora podemos observar la construcción física de nuestro circuito eléctrico utilizando una tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008 que nos permite controlar de manera física nuestro circuito eléctrico con algo digital que es nuestro brazo robótico. Observamos cómo al mover la perilla podemos controlar la posición de nuestro brazo. Si la soltamos, el brazo se mantiene quieto.